Hoy llega la misión del FMI a la Argentina, se va a reunir obviamente con funcionarios y van a hacer una actuación y una performance, una vez más, de que vienen a mirar y a controlar y a ver las metas y a ver si el gobierno cumplió, etcétera. Cuando en realidad lo que va a terminar sucediendo es que le van a perdonar al gobierno que no cumpla las metas que el gobierno firmó con el FMI, que era una meta de acumulación de reservas, a la cual no llegó, les voy a mostrar ahora. Y no llegó, este es el gráfico, ¿sí?, donde se ve la acumulación de reservas que hay ahora, y un punto mucho más arriba, cuál era la meta que se había acordado. Ya no se llegó, y por lejos. Estamos a 3.000 millones de dólares de llegar, aún con deuda y con todo lo que salió a juntar Caputo, etc. Pero esto va a ser el día en estos días, por ahí no lo dicen hoy, lo dicen en un par de semanas, pero lo concreto es que vamos a volver a confirmar que el gobierno logró que el FMI le preste un pastón de guita, que es nueva deuda, a pesar de la contabilidad creativa del gobierno diciendo que era para pagar una deuda existente. Lo cierto es que cualquier persona sabe que si teníamos deuda intrasector público en pesos y fuimos a pedirle deuda en dólares a un organismo internacional, le debemos más al organismo internacional. No hay forma de explicarlo y que alguien crea esa contabilidad creativa del gobierno. Pero lo que va a confirmar una vez más esta visita es que para que el gobierno tenga alguna chance electoral, endeudaron a generaciones. No había forma de cumplir con las metas, no les interesa cumplir con las metas, simplemente querían acumular reservas vía deuda, que es la única forma que tiene este gobierno. El año pasado se le fueron todas las reservas, porque las rifó, porque las regaló, por el dólar barato, por el carry trade. Y ahora sigue sin acumular reservas, no compró un solo dólar. Y no solo eso, sino que miente e interviene, como les voy a mostrar ahora en minutos, sobre el dólar para mantenerlo quieto, por una cuestión básicamente electoral. ¿Qué es? Dólar quieto, tratar de que la inflación no se le dispare, porque la inflación corre al ritmo del dólar. Deuda, Caputo anunció que de acá a fin de año nos va a endeudar por entre 7.000 y 9.000 millones de dólares. Entonces tendremos que estar atentos todo el tiempo a la nueva deuda que tome Caputo cada 2-3 semanas. La última vez lo hizo a una tasa de interés del 30% anual, con dólar planchado. 30% anual en pesos es 30% anual en dólares. No hay negocio legal que dé eso en el mundo. Es una estafa. Y todo para tratar de llegar a las elecciones. Lo del FMI va a ser una puesta en escena, porque es toda una puesta en escena. Hoy publica Cristian Carrillo en El Destape que hay un lapidario informe del FMI y del Banco Mundial contra el tipo de endeudamiento de Caputo. ¿Sí? La política oficial de acumulación de reservas está estrechamente relacionada con el endeudamiento externo. Y en la nota hay fragmentos de lo que dice el FMI en el texto. Dice la nota: el gobierno recibirá a los burócratas del fondo en una nueva misión, en donde no se esperan novedades relevantes, pese a que el país no cumplió con la meta de acumulación de reservas, clave para el pago de los vencimientos. Hasta esta revisión de junio, el Banco Central debía acumular 4.500 millones de dólares en reservas. Y acá hay un textual del informe del Banco Mundial. Las futuras crisis de deuda seguirán ocurriendo no solo debido a factores económicos, sino también a deudas no divulgadas o mal comprendidas. Deuda no divulgada es esto que hizo el gobierno: pedirle más guita al FMI y no ponerla como nueva deuda. Ahora, que no lo ponga no significa que no exista. Hay otro textual del informe que cita Cristian Carrillo que dice: a medida que los prestatarios soberanos se enfrentan a mayores costos de interés, condiciones de refinanciación más restrictivas y un acceso limitado al mercado,
muchos recurren cada vez a financiamiento extrapresupuestario y a mecanismos de financiamiento externos opacos y no convencionales, como colocaciones privadas, swaps de bancos centrales y préstamos con garantía, dice este informe. Ahora escribe Cristian Carrillo, dice: el gobierno de Milei cumplió con todas estas opacidades. En el caso de la deuda con garantías se destacan las operaciones de repo, con las cuales utilizó el mecanismo en 2 oportunidades, unos 3.000 millones de dólares. Caputo había tomado en enero un repo, un préstamo de dólares de los bancos contra entrega de bonos en circulación por 1.000 millones de dólares, a lo que sumó este miércoles último otro repo, pero de 2.000 millones de dólares. O sea, en el texto y en las cosas que escribe el FMI y que escriben los técnicos del FMI, todo lo que hace el gobierno es endeudarse mal con mecanismos opacos y no lo va a poder pagar. Ahora, en los hechos después, cuando toman una decisión política, le prestan más plata, vienen acá, se hacen los distraídos con que no se cumplen con las metas y simplemente saben que esa guita fue un aporte electoral. Un aporte electoral. Carísimo. De hecho, incumple con la ley de financiamiento de partidos políticos por lejos. Pero bueno, el mismo aporte que hicieron con Macri, que no les alcanzó, veremos si esta vez sí les alcanza. Y encima, también se van a hacer los distraídos de que Milei interviene sistemáticamente con el precio del dólar. Todos los días vemos la publicación y se las muestro, la última del Banco Central, que dice: sin intervención en la compra-venta de divisas. Para los que estén viendo, esta es la comunicación oficial que da todos los días el Banco Central. Te dice cuántas reservas hay, el tipo de cambio minorista y hasta el acuerdo con el FMI, hasta la nueva deuda con el FMI, decía cuánta guita había puesto el Banco Central ese día. Ahora hace muchos días que dice sin intervención. Sin intervención. Y tenemos las declaraciones del equipo económico y del propio presidente diciendo que ahora no hay intervención, que ahora el dólar flota. Por ejemplo, el ministro de Economía Caputo decía esto: vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1.000 y una banda superior que va a estar en 1.400. Sí, la banda van a ser 1.000, 1.400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente. Libremente va a flotar. Lo mismo decía el viceministro de Economía, José Luis Daza, en una de sus visitas a Carajo Stream. Porque había muchas dudas con respecto a nuestra intención de flotar. Como dijo Toto, hay gente que dice que queremos que vaya al piso de la banda, que vaya al piso de la banda. La verdad es que este es un sistema en donde las fuerzas del mercado y los fundamentales van a determinar en dónde está el tipo de cambio de equilibrio, dónde va. No estamos haciendo nada para tener algún nivel específico. Y como dijo Toto, si quisiéramos que el peso fuera y forzarlo al piso de la banda, no habríamos comprado a los 1.000 millones de dólares que trajeron los inversionistas internacionales, y si hubieran tenido que vender esos 1.000 millones de dólares en corto plazo, seguramente estaríamos en el piso de la banda. Entonces quiero enfatizar que tenemos un sistema de flotación sin manejo, sin intervención sucia ni de ningún tipo. Sin intervención sucia ni de ningún tipo, dice José Luis Daza. Y lo mismo decía Milei cuando le preguntaban si estábamos caros en dólares y qué pasaba con el valor del dólar, y decía esto: ¿Argentina está caro en dólares? La pregunta es, ¿el tipo de cambio está intervenido? No, hay bandas. Flota. Flota. Ok, ¿no? Sí. Te diría Josovich, sí, ¿no? Sí. Flota. Gritó más igual Josovich. Y bueno, está bien, sí. digamos, digamos. Sí. Pero, ¿cómo es que está caro? Si el tipo de cambio es libre. ¿El tipo de cambio es libre? Pues ayer nos enteramos que no. En realidad ya lo sabíamos, pero ayer lo confirmó el propio Banco Central, porque la información que les voy a mostrar ahora figura en los papeles del Banco Central. Que no lo digan, que miren para otro lado, es otra cuestión. Lo publicó Ignacio Liberadol, ¿sí?, periodista de Bloomberg,
Y publicó esto: el Banco Central de Argentina reconoció que estuvo haciendo fuertes intervenciones en el mercado para que se mantuviera apreciado el peso. Las ventas en el mercado de futuros estuvieron cerca de quintuplicarse en mayo y llegaron al nivel más alto en 20 meses, casi 2.000 millones de dólares. Casi 2.000 millones de dólares en futuros. Lo mismo publicó, lo mostrábamos hace un rato, Gabriel Camaño, ¿sí? Un economista ortodoxo que dice: para los que dicen que no hay intervención en futuros, que no hubo presión para la baja desde futuros durante mayo. El Banco Central reconoce que cerró mayo de 2025 con una posición corta de casi 2.000 millones de dólares de futuros. Veníamos de cero antes de abril del 2025. No hay que pelearse con los datos. Y ahí está la tabla, ¿sí? De donde sale esta información. O sea que el gobierno está interviniendo con un mecanismo que existe, que es el del dólar futuro, y que el FMI no le gusta que intervenga, por lo menos en los papeles. Pero van a venir ahora y van a hacer de vuelta la puesta en escena de que vienen a controlar, de que qué sé yo, cuando el único interés que tienen es un interés electoral. Una puesta en escena que también lo va a incluir a Milei. Me había olvidado mostrarlos, Fer, mostrémoslos ahora. Las cosas que decía Milei del FMI. Simplemente les voy a mostrar algunos tweets. Porque cuando Milei no había caído en el FMI, decía: aviso al FMI, esto es julio del 2023, campaña electoral, ¿eh? Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. ¡Viva la libertad, carajo! Sería bueno que este tuit, que es público, que está en la cuenta del presidente, hoy lo recuperaran en el sistema de medios que apoya al gobierno. Porque tiene un punto el presidente cuando era diputado. Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. Esto lo podría decir el peronismo hoy. Y empezarían con el escándalo: no, si vuelve el peronismo no se paga la deuda, etcétera, etcétera. Tuit de Milei. Hay más, pues Milei hablaba mucho del FMI. Una vez le contestó un usuario: pelotudo atómico detectado. Imbécil. Keynes fue el principal ideólogo del FMI. De hecho, su función de bombero, tal como la pensó Keynes, sigue intacta. O sea que el FMI fue el bombero de Milei, según Milei. Hay más. Simplemente un pequeño archivo. Otra respuesta de Milei: te aviso que haber ido al FMI para cerrar el financiamiento porque se te cerró el mercado de deuda es una suerte de default, dice Milei. Así que si Milei fue al FMI es que estaba en default, según Milei. Hay más archivo de Milei sobre el FMI. Yo avisé, y Marquitos Piña, se refiere a Marcos Peña, y todos sus cómplices políticos que aman el derroche del Estado no han escuchado. Pedir la escupidera en el FMI es la colosal derrota del gradualismo keynesiano. Milei pidió la escupidera del FMI. ¿Sufrió una colosal derrota del gradualismo keynesiano? Hay videos, no quería extenderme con esto, simplemente para decir que hoy está la misión, o llega la misión del FMI a la Argentina, y veremos toda esta puesta en escena que tiene una sola explicación, que es electoral. Y es electoral porque el gobierno quiere tener más presencia en el Congreso a partir en las elecciones de octubre y a partir de la renovación en diciembre, para poder plasmar en leyes lo que no logró hasta ahora con la participación parlamentaria que tiene. Y en ese sentido es que cobra mucha relevancia la reunión que hubo ayer de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, en el CFI, porque muchos gobernadores le prestaron sus votos a Milei para que lograra leyes y lograra vetos, a cambio de promesas, a cambio de obras, en algunos casos a cambio de un pica pica bajada cordón, que ni siquiera llegó. Porque lo cierto es que hay gobernadores que se sumaron a las iniciativas políticas de Milei, que creyeron,
que tal vez pensaron más en su provincia que en el país, que creyeron que una provincia puede sobrevivir si el país se hunde, lo que sea, que le prestaron votos a Milei y ahora se dan cuenta de que eso no funciona. Y ayer le marcaron fuerte la cancha, porque se reunieron los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño y anunciaron la presentación de un proyecto de ley, vamos a mostrarlo. En este caso lo anunció Axel Kicillof en su cuenta de Twitter. Dice, junto a gobernadores de todas las provincias y el jefe de gobierno porteño, acordamos en la reunión del CFI la presentación de un proyecto de ley para garantizar la distribución equitativa de los recursos coparticipables que le pertenecen a las provincias. Un trabajo conjunto muy importante para consolidar el federalismo y defender los fondos que genera el pueblo a través de su esfuerzo. ¿Qué significa esto? Hay mucha guita que Milei se roba. Se la roba. Guita que le correspondía a las provincias, que no se la envió, guita de fondos fiduciarios, que primero no se la envió y después se eliminó los fondos fiduciarios, y guita que recauda Nación, que debe distribuir en las provincias y que se la roba. Las provincias, muchas de ellas, ya iniciaron causas ante la Corte Suprema reclamando ese robo. Bueno, la Corte Suprema no las resuelve. No las resuelve. Se apuró en resolver la condena contra Cristina, pero cuando se trata de las causas de las provincias contra el gobierno nacional porque se chorea la plata, no hay otra vuelta que darle. O sea, hay una ley o un fondo fiduciario o una asignación específica que dice, esta plata recaudada va para esto, y el gobierno se la queda. Bueno, la Corte Suprema decide esas causas no tratarlas. Y eso significa mucha guita. Ayer decía esto Axel Kicillof en la entrevista que tuvo en C5N a la noche. A Milei se apropió del 35% de los recursos de las provincias, de lo que recibían, vis a vis lo que venían recibiendo. Milei se apropió de los recursos de los jubilados. Su ajuste, obviamente, incluyó la obra pública por completo, el estado de las rutas, el estado de las viviendas que detuvo, toda la obra pública parada en la Argentina, eso con un costo creciente y acumulativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, me parece a mí? Que las provincias, cuando uno mira los datos reales publicados por el gobierno nacional, en las provincias lo que se ha visto es que la presión tributaria, o como quieran llamarlo, el porcentaje de impuestos sobre cualquier indicador que tomes, producto, cualquier indicador que tome, el propio presupuesto, el movimiento del presupuesto, lo que muestra es que las provincias estuvieron obligadas por la reducción de recursos de Milei a afrontar esto acomodando sus cuentas. Y ayer, repito, presentaron este proyecto. Ahora veremos, como recién hace un rato charlábamos con Beldic, cómo va este proyecto en el Congreso. Algún gobernador puede haberlo presentado para presionar, para recibir algo por afuera. El gobierno obviamente puede empezar a operar para empezar a hacer números y bajar los diputados y los senadores que respondan a esos gobernadores. El gobierno tampoco tiene empacho en cualquier cosa que salga del Congreso vetarlo. De hecho, hoy en el boletín oficial vetó la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Algo bastante evidente. 2 desastres tuvo Bahía Blanca. Y los tipos vetaron, Milei vetó hoy en boletín oficial, la declaración de emergencia, así como vetó en su momento el presupuesto universitario y las jubilaciones y demás. Veremos cómo avanza esto, pero fue importante la reunión de ayer. Todos los gobernadores de acuerdo en que Milei les está choreando la plata y reclamándole que se las devuelva. Y la otra declaración importante de ayer también la dio Axel Kicillof, que tiene que ver ahora yendo a la provincia de Buenos Aires con la cuestión electoral y contó algo importante, que es qué es lo que acordaron con Cristina para esta etapa. Mirá. Cristina había anunciado su candidatura, yo había tenido incluso una reunión el jueves anterior, después la vi el martes, que fue ya lo de la sentencia, que estuvo todo el día, que la sacaban. No la sacaban, cuando la sacaban, no hubo trascendidos, pero estuvimos el jueves empezando a diseñar una mesa a la que voy a convocar ahora. Yo no quiero hacer de esto un reality show, digamos, que cuándo, que cómo, pero sí la estoy convocando
para que en esa mesa se empiece a hablar de la forma de hacer una lista conjunta. Esto es importante. Muy Eso importante. es producto del encuentro que vos y Cristina tuvieron. Es un compromiso, lo hicimos público y bueno, estos días fueron días complicados porque eso fue Obvio. el jueves, luego el martes la sentencia, después todo lo que ocurrió. Así que yo estoy convocando para luego llamar también a otros sectores. Creo que tiene que ser una estrategia electoral. Después se habla de unidad, se habla... Bueno, eso es una construcción. Bueno, voy a convocar, dice Axel Kicillof, en acuerdo con Cristina. Creo yo que fue la frase importante del día de ayer. No dio más precisiones, seguramente en las próximas horas. El calendario electoral se viene ya encima, ¿sí? Hay una presentación de alianzas y después hay una presentación de listas que tiene que estar el 19 de julio, ¿no? 19 de julio la presentación de las listas para las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y por lo que se entiende, hay un reconocimiento mutuo, en lo que cuenta Kicillof, del rol de cada uno. Por lo que contó ayer, el acuerdo es que la convocatoria la haga Kicillof, por ende el reconocimiento es el gobernador de la provincia de Buenos Aires el que tiene que estar en la cabecera de la mesa donde se discute la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires, y es en acuerdo y en coordinación con la principal líder del peronismo, hoy con más centralidad que la que tenía antes de su detención, obviamente, como hemos visto, y en esa mesa todos los sectores del peronismo para dar la batalla electoral en septiembre en la provincia de Buenos Aires. En ese esquema veremos quién se sienta en esa mesa, cómo se discute. Obviamente ahí está la figura de Máximo Kirchner, que es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y la incógnita de si Máximo Kirchner va a ser el que reemplace a Cristina en la boleta de la tercera sección, que es a donde se iba a presentar Cristina. Ya se lo preguntaron a Máximo en todas las entrevistas que dio, en todas dijo, vamos viendo. Dijo que él va a respetar lo que diga su conducción, dijo que a él le resulta incómodo reemplazar a su madre en una boleta, pero dijo también de que si eso se decide, él va a estar ahí, o sea... Es un final abierto en ese sentido. Cierro con las novedades judiciales. Quiero también poner otro fragmento del gobernador Kicillof, ayer el fragmento número 8, hablando de la condena a Cristina y contarles también las novedades de ese caso. Pongamos el 8. Yo no tengo ninguna duda que esto es para disciplinar a la dirigencia, a la militancia, a los gobiernos del campo popular, que cuando... Ya lo están planteando, ¿no? Si vos no haces lo que es un manual Marche aún hoy preso. roto, y bueno, vamos a ir contra vos, y Marche es esa preso, doble vara. marche preso. Es esa doble vara. Yo de todas maneras, lo que veo también, y yo lo planteé el primer día cuando salió esto de la condena de Cristina, digo, bueno, es llamativo, es significativo que hace poco tiempo Estados Unidos, en cielo despejado parecía, le prohíbe el ingreso, claro, le saca la visa, entonces es casi imposible no pensar que hay un vínculo. Y ayer la novedad judicial fue que el Tribunal de Ejecución de la pena de Cristina volvió a insistir con restricciones a las visitas. Recuerden que Cristina fue condenada, le concedieron la prisión domiciliaria. En la prisión domiciliaria le pusieron condiciones que no se le ponen a otros presos en la misma condición. Una era la cuestión del balcón, que ya quedó zanjada, ya tenemos jurisprudencia balcón en la República Argentina y el Poder Judicial dijo que el balcón forma parte de la propiedad. Gracias por dejar asentado eso para las generaciones futuras. Y había otra parte de la resolución que decía que Cristina tenía que dar una lista de personas autorizadas a visitarla, una lista pequeña, y después que cada persona fuera de esa lista tenía que pedir la autorización al tribunal. Eso fue obviamente rechazado por los abogados de Cristina con un argumento bastante sencillo que es, ¿a quién me vas a rechazar? O sea, ¿por qué yo tengo que explicarte y vos tenés que decidir en función de qué criterios si yo puedo reunirme o no reunirme con alguien? Si la única restricción que tiene alguien que tiene una prisión es no moverse de ahí, no fugarse, no salir.
Cristina efectivamente está ahí, tiene custodia 7x24, ya cometieron la arbitrariedad de ponerle una tobillera absolutamente innecesaria. Ahora, ¿por qué por qué cada persona que la viene a ver requiere una autorización de ustedes, jueces, que no tienen ninguna injerencia sobre con quién se reúne un preso? Bueno, ayer los jueces volvieron a decir que tiene restricciones de visitas. Cada persona que quiere ir a visitar a Cristina va a tener que ser autorizada por el juez Gorini. Eso yo me fijé en la ley penal, en la ley que regula la pena privativa de libertad. No existe. No está. Búsquenlo. No hay ningún artículo, ni de esa ley ni del Código Penal, que diga que el juez determina quién puede visitar a un preso. No existe. Hay otro tipo de cuestiones que sí, el juez efectivamente puede poner algún tipo de reglas de conducta, lo de la tobillera es una prerrogativa del juez, eso es verdad, el juez puede poner o no poner una tobillera, lo que estamos diciendo es que no tenía ningún sentido, pero que el juez pueda decidir quién entra o quién no entra, no existe en la ley, no existe. Entonces de lo que se trata es de una continuidad de la persecución, de una medida absolutamente arbitraria y de leyes a medida. Ni siquiera de leyes, porque en la ley no está, digamos, de leyes inventadas o imaginadas a medida. Bueno, esa es la novedad de ayer. Por eso me pareció muy interesante y lo voy a compartir, lo que dijo Gregorio Dalbón, abogado de Cristina en otras causas, no en esta es el doctor Beraldi, pero Dalbón es alguien cercano a Cristina. Entonces dice, cumplo. ¿Querés visitar a Cristina? Tenés que pedir permiso al tribunal. Y acá te dejamos el mail. tocrimfed2@pjn.gov.ar. Y explica, dice el Tribunal Federal, una decisión que solo puede explicarse desde el delirio autoritario, obliga a toda persona que no sea familiar directa, abogado, etcétera, de Cristina, a pedir permiso. Si leíste bien, tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen, como si fuera una reclusa peligrosa, como si fuera culpable de existir. Bueno, y pone el mail. Bueno, yo les comparto el mail. Escríbanle al tribunal. Le pueden llenar la casilla de mails a Gorini con tranquilidad, simplemente pidiendo autorización. No hagan pavadas, porque después si hacen pavadas, le van a dar alguna excusa para sentirse agredido y esas cosas. Simplemente pídanle autorización, ¿sí? Los que quieran visitar a Cristina, después si Cristina los recibe o no, ya pasa por Cristina. Pero pídanle autorización y para que vean la ridiculez, y se le va a llenar la casilla de mails. Es como viste que se te llena la casilla de Gmail y te dice no tenés más memoria. Bueno, imagínense las millones de personas que le pueden escribir a los jueces. Pongan simplemente eso, o por lo menos mi consejo o mi campaña. Simplemente pongan quiero ir a visitar a Cristina. Nada más, sin insultos, sin agresiones, sin nada de eso, porque si no es contraproducente y es simplemente dándole... pero bueno, se le va a llenar la casilla de mails. O de spam, o no sé cómo lo va a tener programado. Entonces van a decir, no, por favor, no escriban más. Bueno, para que se den cuenta lo ridículos que son. Es una pequeña y breve acción política para que estos jueces se den cuenta lo ridículos que son. Es tan ridícula toda la causa que vos decís, bueno, obviamente sigue esto. Pero bueno, otra forma de mostrarle a los jueces, mirá, lo que estás haciendo es una barbaridad, es simplemente escribiéndoles un mail. Ahí está la dirección, la encuentran si no en la cuenta de Dalbón. Es tocrimfed2, 2 con el número, tocrimfed2@pjn.gov.ar. Y bueno, simplemente le manifiestan a los jueces que tienen ganas de ir a visitar a Cristina. Después, si logran ir a visitarla, nos cuentan. Bueno, 9 de la mañana, 4 minutos. Mientras sucede todo esto, el gobierno festeja acá en Devoto números de la economía. ¿Qué festejó y qué dicen esos números? A ver. Bien, salió el número del estimador mensual de actividad económica, lo tenemos